Démosle gracias al Señor, ¿verdad? Amadísimo Padre, Amadísimo. me presento una vez más ante ti, un corazón dispuesto a recibir y a atesorar tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer una palabra en Hechos 8, pero antes solo nada más reafirmando que la palabra, tanto lo que el Señor permite a través de la profesora Linda o la hermana Linda, igual que con su instrumento, la palabra es la misma. Tenemos que saber eso, ¿verdad? No solo porque la lee una persona, la palabra es la misma de todas. 8:26, ¿sí? Dice que este tema, quiero en el Señor que entendamos que ya lo hemos leído, ya lo hemos escuchado. Tal vez no sé si se han estado todos en el momento que el Señor ha permitido leerlo, pero es un tema que ya el Señor ya lo dio. Y el tema de fíjense que el inicio siempre lo hemos manifestado, no aparece en la computadora, pero es Felipe y el eunuco. Felipe es un instrumento igual que nosotros, y el eunuco es un hijo necesitado también de la palabra, queriendo que alguien explique o escudriñar la palabra, porque eso es lo que nos enseña el Señor a través de esta escritura. Espero que el Señor nos dé el discernimiento espiritual de atesorar en nuestro corazón y sobre todo ser hacedor de esta palabra. Miren lo que dice aquí: un ángel del Señor habló a Felipe. Quiero que entendamos algo en esta parte ahorita primordial. Miren, un ángel del Señor habló a Felipe. Cuando alguna persona, puede ser aquí, a través de lo que escuchan la palabra, puede ser en otro lado, llega a ustedes para hablarles de la palabra, entiendan que no siempre va el hombre o la mujer en la carne, porque aquí podemos ver que un ángel del Señor habló a Felipe. O sea, aquí el ángel, o sea, mi padre utilizó un ángel para decirle a Felipe, diciendo: levántate. Entiende que estaba sentado, ¿no? o acostado, qué sé yo. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Miren, no sé la distancia que Felipe pudo haber transitado, pero quiero en el Señor primeramente que entiendan es que de repente va a llegar personas, al igual como lo pueden estar escuchando acá. Es una palabra que el Señor la ha puesto para nosotros en el momento que es dada. Y luego nos dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, la persona que el Señor mandó diciéndole a través del ángel a Felipe, un etíope dice, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea, era alguien importante, digamos, en la tierra, pues estaba gobernando sobre todos los tesoros, y había venido, dice, a Jerusalén para adorar. Y lo menciono esta parte, para adorar. Así muchas veces nosotros, en el caso mío antes, hablo de mi persona, en lo personal, yo iba a la feria de mi pueblo, pero yo pensaba enteramente que ahí iba a adorar, pero enteramente no iba a adorar. Entonces él fue, miren, a Jerusalén, dice, para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, aquí nos está enseñando que era una persona que se dedicaba a la escritura, porque aquí está hablando del libro de Isaías, sabemos que está. Entonces Isaías está después de Cantares, ¿verdad? Entonces estábamos viendo que él estaba leyendo la palabra, pero hay momentos cuando de repente en su momento usted no la logra entender. Entonces, aunque ahora debemos de saber que tenemos el Espíritu Santo y Él nos redarguye a la verdad. Entonces podemos ver que esta persona venía de adorar, pero no entendía la palabra. Porque aquí no es claro, miren, volvía sentado, dice, en su carro y leyendo al profeta Isaías, está hablando de la palabra que está acá en la escritura, lo mismo lo vemos ahí, leía al profeta Isaías, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, miren, ¿qué le habló? El Espíritu que mora en nosotros. Aunque en ese entonces
No estaba, pero el Señor lo utilizaba cuando Él quería, para con quien Él quería, con la persona que Él quería. Porque podemos ver, por ejemplo, cuando le dice Jesús, ¿quién dicen que soy? Y luego ellos le dijeron que eres Elías, que eres el profeta aquí, que eres el otro. Y luego le dice, ¿y ustedes quién dicen que son? Entonces Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces le dijo Jesús, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Debemos de saber discernir los espíritus cuando es del Padre y cuando no es de Él. ¿Y por qué digo del Señor discernir los espíritus? Porque también el mismo Pablo en su momento, Pedro le dijo en su momento al Señor, no te compete, vámonos de acá. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, en ese momento estaba siendo utilizado por espíritus inmundos. Por esa razón hay que tener cuidado con el espíritu que nos está hablando. Miren. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, no era tanto el carro, pero porque él iba ahí. O sea, júntate y júntate a ese carro. O sea, júntate a ese otro hijo que quiere averiguar de la palabra, pero no la entiende. Porque podemos ver, él estaba leyendo el libro de Isaías. Y luego le dice el 30, acudiendo Felipe, o sea, oyó la voz y fue obediente. O sea, acudiendo, o sea, tras de que le dijo, acércate, ve y vas a hacer esto, él fue en obediencia, porque así es como nosotros debemos de estar. Jesús siempre anduvo en obediencia. Podemos ver que siempre lo hemos manifestado infinidad de veces que Jesús dijo, mi Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. ¿Qué es? Obediencia. ¿Estamos entendiendo? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. O sea, entiendo que él lo estaba leyendo en voz alta, ¿va? Por eso es lo que nos da a entender. Al profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Porque aquí la pregunta el Señor también nos hace a nosotros. ¿Estamos escuchando y entendiendo lo que la palabra dice? Porque ahí le está diciendo a él, miren. Y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, lo estaba leyendo, nos da a entender la escritura, pero no tenía el discernimiento espiritual en ese momento. Estamos entendiendo. La vez pasada, cuando leímos la palabra hacedor, pudimos ver que hay varios factores que hay que tener. Y tal vez en su momento hay quienes no lo reciben porque no están con esos factores. Y fíjense que lo tengo a mano aquí, lo voy a repetir. No pensé repetirlo, pero ya que el Señor me pone la palabra, lo voy a poner, lo voy a decir en el Señor. Lo que significa la palabra hacedor. Que estamos listos, dice, para ser enseñados. Listos, dispuestos, oiga bien, para ser enseñados. Dispuestos, dice, con deseo de entender y oír de buena gana. O sea, hay que tener una disposición completa. Que estamos, dice, dispuestos a aceptar la voluntad. Entonces, como lo que está manifestando la hermana Linda aquí en este momento, que el eunuco él quería saber, pero entonces tenía que disponer tanto el oído como su corazón de lo que iba a recibir en este momento. Pero entiendes lo que lee, dice. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Bien. Y nosotros tenemos la dicha de que el Espíritu Santo, a través de los instrumentos que el Señor escucha, podemos estar escuchando la palabra. Amén. Y Él permite que nos la podamos estar explicando. Dice que casualmente hoy me habló mi esposa en lo que estaba en Yarumena y le dije, yo estoy hablando de la palabra. O sea, le estaba dando a entender, no molestes ahorita, porque lo primero es lo primero. Estaba hablando de la palabra y la dejé. Después hablamos, le digo, pero ahorita estoy hablando de la palabra. Entonces, ¿qué debo estar haciendo? Las cosas que al Señor le agrada. De repente, gracias al Señor, mi esposa entiende ya eso. Porque igual yo, cuando ella está en algo, yo entiendo que debo de dejar, porque ella está haciendo lo que enteramente debemos de hacer primero. Y ese es ¿qué? Estar hablando del Señor. Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y nosotros, el Señor permite estarnos
por decir aquí, el miércoles, el sábado, ante nosotros el miércoles, el viernes allá en Yarumela, el sábado nosotros nuevamente aquí, y cuando nos toca en el Negrito, pues vamos al Negrito, y cuando nos toca hablar con alguien lo hacemos, y cuando nos toca estar escudriñando con la palabra, pues también lo hacemos, pero hay que tener un corazón dispuesto a recibir la palabra. Y rogó a Felipe, oiga bien, cuando hay un interés, ahí dice se rogó, no sé si rogaría, pero por lo menos nos enseña que pidió que le enseñara, eso es lo que nos enseña, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, o sea, que le fuera a hablar de la palabra. Había una necesidad, había una sed de la palabra. Yo a veces siempre, cuando el Señor me lo permite, le digo: Señor, deme más hambre de esta palabra, además de lo que Él permite que pase leyéndolo, deme más hambre para poder seguir llenándome cada día más de la palabra. Este es el alimento espiritual del que el Señor nos habla. Amén. Y se sentaron, dicen, con él. El pasaje de la Escritura, está hablando de la Biblia, ¿verdad? El pasaje de la Escritura que leía era este, dice: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquiló, así no abrió su boca. Ahí habla de Jesús. Aquí habla de que una oveja que fue trasquilado, pero tenemos que saber que quien fue crucificado es Jesucristo. Entonces aquí nos está hablando que Jesús fue crucificado, hicieron todo lo que hicieron y él enmudeció. ¿Por qué? Porque él sabía que nadie entendía, nadie creía. Por ejemplo, decían: ¿quién es Jesús? Y ese no es el marido, el hijo de José, quien nosotros conocemos, y de María. O sea, no lo conocían. Como dicen, es de balde ponerse a explicarle a alguien si no tiene un conocimiento espiritual, si el Señor no le ha dado la palabra, si no le ha dado un discernimiento. Pero tenemos que saber que entendemos que aquí habla de Jesús. El pasaje de la Escritura que leía era dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Sabemos que Él es, y aquí nos manifiesta en el 33. Y en su humillación no se le hizo justicia. ¿A quién fue que no se le hizo justicia? Fue a Jesús. Porque podemos ver que cuando pusieron entre el ladrón de la cruz, a Jesús y a Barrabás, a ver quién querían que fuera liberado, Jesús no tenía nada, ningún problema. Pero Barrabás sí los tenía, porque era un ladrón, era de todo. Y la gente prefirió elegir a Barrabás antes que a Jesús, que no tenía nada que ver. Entonces podemos ver que no hubo un juicio, llamémoslo de esa manera, no hubo justicia. En su humillación, dice, no se le hizo justicia, aquí está, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Luego 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, o sea, de quién escribió aquí, es lo que da a entender. Y luego nos dice ahí, de sí mismo, o sea, o de algo otro más, o sea, habla de él o hablaba de otro, o sea, él no entendía la palabra, y ahora nosotros podemos entender a través de la palabra que el Señor nos revela que hablaba de Jesús. Entonces, pero podemos ver que él no sabía, andaba en la Escritura porque la estaba leyendo, pero no tenía un discernimiento espiritual. ¿Estamos entendiendo? ¿Eh? Amén. Respondiendo, dice el eunuco, le dijo a Felipe, o sea que Felipe fue el que el Señor mandó el ángel a decirle: súbete y ve y le enseñas lo que nos da a entender. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo, o sea, habla él por él o de algún otro. ¿Estamos claros? Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le hizo ver que el único que fue a la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad es Jesucristo. Te enseña que Él es el único intercedor entre el Padre y nosotros. Nos enseña que ese fue el único y suficiente sacrificio. Si alguien quiere seguir haciendo sacrificio, pues como yo lo he dicho muchas veces, lo respeto, pero le digo, no necesita
hacer más sacrificio. Lo único que necesitas es obediencia. Lo único que necesitas es estar con un corazón dispuesto a recibir a Jesús. Y en el momento, que lo hemos leído un montón de veces, y lo vamos a repetir, póngame, luego regresamos al 25, Juan está en el 3:18, Juan 3:18, para que entendamos qué es lo único que nosotros debemos de hacer. Miren, el que en él cree no es condenado. ¿Qué es lo único que necesitamos? Es creer en él. Miren, no es condenado. Porque si leemos después el resto, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de mi Padre. Entonces, ¿qué? Obediencia a creer no le demanda más. Entonces, ¿a quiénes se pierden? Volvamos a donde estaba, por el simple hecho de no creer. ¿Estamos entendiendo? Así es. Gracias. 8:35 íbamos, creo. Sí, va. Entonces Felipe abrió, dice, su boca y comenzó desde esta escritura, le anunciaron el evangelio de Jesús. Recuerden que Jesús es el todo en todo, a él se le fue dado todo. 36. Y yendo por el camino llegaron, dice, a cierta agua. Y dijo el eunuco, o sea, el interesado, el que no lo conocía, el que no conocía a Jesús, el que no conocía al Padre, solo leía un libro como de referencia. Entonces, ¿quién fue el interesado? El que no lo conocía. ¿Por qué? Porque quería conocerlo. Podemos ver, por ejemplo, lo hemos mencionado muchas veces, ¿quién fue el que se interesó y se subió al árbol de sicómoro? Fue Zaqueo. ¿Por qué? Porque se interesaba por conocer a Jesús. Entonces podemos ver aquí al eunuco queriendo conocer más de él. Llegando a ciertas aguas le dijo el eunuco, aquí hay agua. Miren, no le dijo Felipe, mira, aquí hay agua, ¿te quieres bautizar tú? No, porque ya estaba bautizado. Felipe, el eunuco no. El necesitado en ese momento, aunque somos todos los necesitados, pero el más necesitado en ese momento, porque no conocía de él, era el eunuco. Miren. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Y le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si está con un corazón dispuesto, nada. Eso es lo que vamos a tener. Nada. Amén. Solo la disposición. Porque ¿quién pide que yo me quiera bautizar si no quiero? Es diferente. Pero él está pidiendo, repito todo, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, sí, miren, ¿qué leímos en el Juan? Si crees de todo corazón, o sea que si la gente está creyendo a media, ¿y para qué se va a bautizar? Hay muchos que dirán, y esto es porque dice, ¿para qué se va a bautizar? Pero les voy a poner un ejemplo. Y esto es de un pastor, no le sé el nombre, sé que mi esposa, he visto ciertas prédicas de él, y tenía razón, o tiene razón. Él dijo, a mí me bautizaron cuando no quería nada con el Señor. ¿Y saben qué pasó? Dijo, le estoy hablando de un conocedor de la palabra, de un hombre ya transformado. Así como metieron al mismo diablito que metieron, al mismo diablito sacaron porque yo no quería nada. ¿Qué nos enseña? ¿Que lo bautizaron? Sí, pero no creía. Eso es lo que él manifestó a través de una prédica que lo debe escuchar de él. Bien, Felipe dijo, si crees de todo corazón. O sea, ahí le está dando a entender, si no crees, ¿para qué te vas a meter? ¿O para qué te vas a bautizar si no te interesa Jesús? Solo porque digan, no, ya me bauticé. Son cosas diferentes, miren. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Porque si no, prácticamente le digo, ¿para qué te vas a meter? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquí la diferencia, miren. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo del Padre Celestial. O sea, había una comunión, había un amalgamiento, había una necesidad, había una sed de esa palabra. ¿Estamos entendiendo? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de mi Padre.
y mandó parar el carro, porque recuerden que ellos iban en un carro, me imagino que eran carruajes, porque yo creo que entonces no había de lo que hay ahora, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Quién bautizó? Al eunuco. ¿A través de qué instrumento? De Felipe en ese momento. Y miren lo que nos dice el 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, miren, ¿quién mueve a la persona? Miren, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, cuando significa arrebató, nos da a entender que lo transpuso de un lugar a otro, a igual que como arrebató cuando fue a Eliseo, ¿verdad? A Eliseo, que fue arrebatado. Eliseo no conoció muerte. No sé si ustedes saben esa escritura. Eliseo no vio muerte. Eliseo fue arrebatado y fue llevado. Eso es lo que quiero, porque aquí nos enseña en la misma forma. Descendieron ambos al agua, dice Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subía del agua, dice el Espíritu, miren, del Señor arrebató a Felipe. O sea, se lo llevó. Y luego dice, y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. O sea, ¿por qué siguió su camino gozoso? ¿Por qué no se preocupó? ¿Y qué le pasó a Felipe? Si ya estaba en comunión con el Padre. O sea, ya entendía que el Señor puede hacer lo que Él quiera. Amén. ¿Y cómo se fue? No dice que se fue preocupado porque ya no miró a Felipe. En ningún momento. Sino que miren. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontraba en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hasta ahí vamos a llegar, pero quiero que entendamos algo en el Señor, que eso es lo que debemos de andar haciendo todos. Lo que pasa es que creen unos que este trabajo, llamémoslo como trabajo, que no es un trabajo, es como alguien solo para el que está en el púlpito. No, esto es para todos, porque mire Felipe, primero estaba descansando, le dice levántate, y luego lo mandó a el eunuco, y luego después de que fue bautizado el eunuco, o sea, él ya no se preocupa el Señor por este eunuco porque ya está con él. Me refiero, ya está bautizado, ya está en el redil de él. Pero podemos ver, pero Felipe se encontraba, dice, Azoto, dice, y pasando, y luego miren, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, hemos de ver qué seguía él en lo que el Señor Jesús nos dejó, que está en Juan el 17, 18 creo que es, y predicar el Evangelio. O sea, solo salió de una y siguió con la otra. Póngalo, ya terminamos el 17, creo que está el 17 y 18. Entonces debemos de saber qué es lo que nosotros debemos de andar haciendo, es anunciando el Evangelio. No ir a hablar de chismografía o de negocios. El mejor negocio es estar hablando de Él. Aquí está, miren, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. O sea que a predicar. Por ejemplo, en el caso, lo digo en el Señor, a nosotros nos trae Joaquín. Ahora estamos en Yarumel, estamos yendo al Negrito, y cuando el Señor nos ponga a otro lado, pues vamos a otro lado también. El tiempo del Señor, nosotros estamos el miércoles, viernes, sábado, y cuando nos toca el domingo son 4 días. Todavía queda, vamos a decir, queda lunes, martes y jueves. Y cuando el Señor nos pone en otro lado, pues vamos el lunes, el martes y el jueves. Entonces ya vamos a poder estar en un lado el lunes, en otro lado el martes, en otro lado el miércoles, en otro lado el jueves, en otro lado el viernes, en el otro lado el domingo, y luego otra vez volviendo al... Lo que debemos de estar es haciendo las cosas que a Él le agradan. Y vamos a estar bien, vamos a estar felices. No vamos a estar en preocupaciones. ¿Y preocupaciones por qué? Por la muerte, sin morir de ganancia en Cristo. Ahora, si no están en Cristo, preocúpense, porque van para el infierno. Pero si estamos con Él, ¿por qué no vamos a preocupar la muerte? Que el Señor nos bendiga hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad. Lo digamos, le llama Amadísimo Padre. Te damos gracias por esta palabra. Te pido que la atesores en mi corazón. Y sobre todo, que me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Asimismo, reconozco a Jesús, al Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador de mi vida y mis pecados. Te pido que me escribas en el libro de la vida
y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que ya somos bendecidos. Fíjense que esa palabra del arrepentimiento, no me pregunten cuántas veces lo he repetido, pero estoy feliz repitiendo, sabiendo que el Señor me tiene escrito en el libro de la vida.